Muchas gracias, muy buenos días con todos nuevamente. De la tercera sala penal de apelaciones, integrada en esta oportunidad por los doctores Mosquera Cornejo, Javier Valverde y quien habla Enrique Sumerinde. Vamos a iniciar la audiencia, siendo las 11:01 del día 3 de abril del año 2025. Se hace presente que participa el doctor Luis Javier Valverde por licencia del doctor Ramiro Salinas Sicha. Bien, pero señorita asistente de audiencia, le cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales, por favor. Con su venia, señor presidente y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, para dar cuenta que se encuentra presente en representación del Ministerio Público la doctora Teresa Nelly Tapia Cruz. En representación de la Procuraduría Pública se encuentra presente el doctor Jofre David Vázquez Chocare. Defensa técnica de Pedro Pablo Kuczynski Yodar y José Luis Verdaola Ñuflo se encuentra presente el abogado Julio César Midolo Chirinos. Y por último, también se encuentra presente la defensa técnica de Gloria Jesús Kisi Warner, el abogado José Carlos Sugas Sánchez Moreno. Es en cuanto debo dar cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Preguntamos a la defensa si están conformes con los datos de acreditación y si nos escuchan correctamente. Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados superiores. El Ministerio Público se encuentra conforme. Muchas gracias. La defensa, la del actor civil. Sí, la Procuraduría se encuentra conforme, doctor. Muchas gracias. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Conforme con la acreditación, señor director de debates. Muchas gracias. Y la defensa de la señora Kisi Warner. Conforme, señor. Bien, antes de continuar, ¿alguna inconveniente de la participación del doctor Luis Javier Valverde en esta sala, toda vez estando a la licencia por enfermedad del doctor Ramiro Salinas? ¿Alguna objeción de las partes? No, Ninguna. Ninguna. Muy bien. Ninguna de la Procuraduría, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. El día de hoy tenemos 3 resoluciones que son materia de impugnación. La resolución 42, 43 y 47, ¿no? Bien, la resolución 42 es respecto a una excepción de improcedencia de acción propuesta por la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. La 43, la 43 es una excepción de establecimiento, esto no es. La 47 es una excepción también de improcedencia de acción respecto a la señora Kisi Warner, y un recurso más de la defensa del señor José Luis Verdaola Ñuflo, también en la resolución 42. A ver, preguntamos a los apelantes si van a mantener recurso impugnatorio. La defensa del señor Kuczynski Godard y Verdaola Ñuflo. Nos mantenemos, señor director de debates. Muchas gracias. La defensa de la señora Kisi Warner. Sí, señor, lo mantenemos en todos sus extremos. Muy bien. Entonces, como les indicaba, es materia de apelación la resolución 42, por la cual se declaró infundada la excepción de improcedencia de acción respecto del agravante, de la circunstancia agravante de organización criminal en el delito de lavado de activos. Bueno, el señor juez se ha pronunciado al respecto, nos considerando 9 y siguientes las razones por las cuales se cree infundada esta excepción. Entiendo que la defensa también ha hecho su recurso impugnatorio y escucharemos lo aludido por ellos por espacio de 7 minutos. Y para empezar el debate nos tiene que más o menos precisar el por qué no se tendría que declarar fundada esta excepción respecto de un agravante y no del delito en sí. Porque entiendo que la excepción es por que el hecho de materia de imputación no es delictivo, pero aquí solamente se está cuestionando un agravante respecto del delito. Y respecto a la otra apelación, que es la resolución 47, de igual forma, ya es un tema de imputación objetiva, es un principio de confianza que ha interpuesto la defensa del señor Akisif. Ya le escucharemos también sus argumentos. Entonces, cada impugnante va a tener 7 minutos para sustentar sus argumentos, luego corremos al lado del Ministerio Público Actor Civil, y finalmente haremos una réplica de 3 minutos, y al último haremos algunas preguntas. Pero como decía, les comuniqué, es importante saber por qué se interpone una excepción
respecto de un agravante, ¿no? Si esto es posible, no es posible, si es jurídicamente posible y cuál sería el efecto de este tipo de excepción. Bien, doctor Mirolo, lo escuchamos por 7 minutos. Muchas gracias, doctor Enríquez. Le pediría que sea flexible con el tiempo. Tome en consideración que voy a hacer una argumentación conjunta. Son dos acusados, el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor José Luis Bernabola Ñuflo. Los argumentos son similares. Hay una particularidad al final respecto al señor Bernabola en cuanto a la conducta neutral y el principio de confianza. Sí, En no se principio- preocupe, doctor. Va a tener el tiempo un poquito más siempre y cuando no sea redundante sus argumentos. Correcto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta su recomendación, efectivamente, en primer lugar debemos señalar que la conducta de organización criminal ha sido descrita de manera independiente por el Ministerio Público. Esto está en su requerimiento acusatorio dentro del hecho 1. Se han desarrollado de forma independiente todos los elementos de convicción que a criterio del Ministerio Público establecerían la presencia dentro de este delito de organización criminal, desarrollado, como digo, de manera independiente de un hecho. Sin embargo, a efectos de la imputación concreta, lo que se ha hecho es optar, para efectos de agravar la pena, colocarlo como un agravante de lavado. Dicho de ello, pasaremos a establecer cuál es la imputación concreta en este caso y por qué consideramos que en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, como en el caso del señor José Luis Bernabola Ñuflo, no se cumplen con los elementos que configurarían este tipo penal de organización criminal. Al señor Pedro Pablo Kuczynski se le imputa el Ministerio Público haber conformado y liderado una presunta organización criminal de tipo vertical, denominada tipo 1, para ligar dinero sucio proveniente presuntamente de asesorías financieras realizadas de manera irregular a empresas que participaron en obras públicas con el Estado peruano, lo cual le habría significado un incremento patrimonial. Esta organización, presuntamente, habría estado integrada por sus coacusados, el señor Sepúlveda, la señora Kissy Wagner y el señor José Luis Bernabola Ñuflo, y asimismo han establecido como un periodo de vigencia el año 2001 al año 2016. Sin embargo, hacen una aclaración que la materialización del presunto plan criminal recién se habría visto verificada a partir del año 2003. ¿Cuáles son los presupuestos que establece la norma para la configuración de una organización criminal y cuáles son las razones por las cuales consideramos que no se presentan respecto, en primera instancia, del señor Pedro Pablo Kuczynski y luego explicaremos por qué respecto del señor José Luis Bernabola? Y como una cuestión inicial, tenemos que dejar en claro que para analizar la imputación que se realiza tanto contra el señor Kuczynski como contra el señor Bernabola Ñuflo, nos vamos a circunscribir a las recomendaciones expresadas por la Corte Suprema a través de la casación 416 del año 2020, por lo cual analizaremos estrictamente los hechos conforme han sido propuestos por el titular de la acción penal y no aumentaremos ni quitaremos absolutamente nada para analizar estrictamente si se cumplen o no con estos elementos. Sobre el supuesto de la estructura de una organización criminal, lo que ha señalado el juzgado es que si bien es cierto, no bastaría con la presencia de un organigrama, para lo cual señala que coincide con el argumento expresado no solo por esta defensa, sino por las otras defensas que intervinieron, argumenta luego que la profundización de los elementos que señala el Acuerdo Plenario 1 del año 2017 necesitaría analizar más datos fácticos que tienen que revestir de una necesidad probatoria que recién podrá ser llevada a cabo en una siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral, con lo cual traslada la discusión a una cuestión probatoria referida al análisis de elementos de convicción y juicios de responsabilidad penal, todo lo cual no ha sido planteado por esta defensa porque entendemos que no son materia de discusión a través de este medio de defensa técnico, con lo cual se establece allí un primer error. Al señalar ello, lo que el juez está haciendo es abdicar de su deber de analizar si en el presente caso la Fiscalía cumplió o no con desarrollar los 5 elementos constitutivos de la organización criminal, que como pude evidenciarse en la audiencia de primera instancia, y esto consta así en el audio y video de la misma, que ustedes oportunamente podrán revisar, señores jueces superiores, la Fiscalía fue incapaz de desarrollarlo, y es más, expresamente señala que el presupuesto de complejidad de la estructura no lo había desarrollado porque a su entender, para cuando formularon los cargos no estaba vigente la ley 32.108, lo que no solo evidencia con claridad que no existe un desarrollo al respecto, sino lo que a nuestra consideración es aún más grave, que desconoce que este presupuesto ya era exigido por la anterior ley, la 30.077, así como de forma internacional por la Convención de Palermo, y también lo había desarrollado ya la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2017. Todo esto
Pese a la insistencia de nuestra defensa técnica al respecto y habiendo quedado evidenciado por el propio juez al formularle el interrogante a la Fiscalía respecto a qué tenía que decir al respecto y cómo así ellos entendían que se cumplía con este supuesto de la estructura compleja, la fiscal expresamente señaló que no lo habían desarrollado porque entendían que eso era recién de aplicación a partir de agosto del año 2024 con la entrada en vigencia de la Ley 32.108. Y esto tiene una especial relevancia porque demuestra, primero, un desconocimiento por parte de la titular de la acción penal respecto a que las leyes son de obligatorio cumplimiento al día siguiente de su publicación. Esto ocurrió el 9 de agosto del año pasado. La Fiscalía se encuentra en la obligación de adecuar, al igual que las partes, sus argumentos al momento de analizarlos. No basta con decir que cuando presentaron la acusación escrita, esta ley no se había promulgado porque, al igual que lo hicimos todas las partes, los argumentos fueron adecuados sobre la base de estas modificaciones de la Ley 32.108. Asimismo, señores magistrados, no se ha valorado que antes de que se promulgara esta ley, estos argumentos ya estaban, o este elemento estructural complejo ya estaba comprendido como un requisito sine qua non en el Acuerdo Plenario 1 del año 2017, por lo cual no existe una justificación válida que pueda defender el hecho que la Fiscalía no lo haya desarrollado ni de forma escrita, ni luego en su oralización en la etapa correspondiente. Vamos a la Convención de Palermo, que es uno de los argumentos que esboza el señor juez de primera instancia para rechazar este punto. ¿Qué es lo que establece? La Convención de Palermo del año 2000, que entra en vigencia en nuestro país desde el año 2002, así que no vamos a discutir la necesidad de su observancia, establece específicamente que se tiene que tratar de un grupo estructurado. Y esto está claramente establecido en el artículo 2. Asimismo, en el artículo 3 señalan que se tiene que perseguir la participación de un grupo delictivo organizado. Finalmente, en su artículo 34 establecen que se desarrolla de manera independiente del delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, porque para que sea de aplicación dicho convenio se tiene que tratar de la participación de un grupo delictivo organizado, distinto a la finalidad que puedan perseguir un grupo de personas, en este caso en la imputación y la teoría del Ministerio Público, que habrían tenido la finalidad o el objetivo de lavar activos. Entonces, al haber quedado evidenciado esto, la ausencia de desarrollo de este elemento normativo por parte del Ministerio Público, lo que debió hacer el señor juez de primera instancia es declarar fundado este medio de defensa técnico. Sin embargo, ha llevado el tema a un asunto de suficiencia probatoria para rechazarlo y pretende que esto se lleve a juicio para que recién en una siguiente etapa pueda determinarse. Al respecto, ¿qué es lo que señala la casación 526 del año 2022? Se ratifica, señores magistrados, que no hace falta invocar necesidad de actividad investigativa o probatoria alguna para poder resolver si es viable o no una excepción de procedimiento de acción, como en este caso. Únicamente tiene que acudirse al relato del Ministerio Público en la forma en que presentan los hechos y cómo realiza el juicio de suficiencia jurídico. Siendo ello así, más allá de poder establecerse que el señor Sepúlveda, quien fue socio y con quien realizó alguna actividad profesional mediante pero Pablo Kuczynski, sus otros dos coacusados, Kisik y Bernaola, no son economistas ni mucho menos son expertos en temas de asesoría financiera. Eso es algo que no es debatible y que no necesita mayor probanza. No tienen conocimiento de los detalles que involucra cada una de estas y, por tanto, sobre la base de lo que establece el relato fiscal, se aprecia claramente que no se cumple con este primer requisito. En segundo lugar, tampoco se ha señalado cuál sería el beneficio lucrativo que les ofreció el señor Kuczynski como presunto líder de la organización criminal a cambio de su integración a esta. Este es un presupuesto que lo coloca el Ministerio Público para demostrar el presunto elemento estructural, por eso lo resalto en este momento. El señor Bernaola y la señora Kisik ya trabajaban con el señor Kuczynski desde los años 90. Esto lo pueden apreciar del propio relato de la Fiscalía. El señor Bernaola era su chofer desde los años 80, empezó a trabajar con él cuando el señor Kuczynski se desempeñaba como ministro en el gobierno del expresidente Belaúnde, y asimismo con la señora Kisik tuvo una primera etapa cuando el señor se desempeñó como ministro de Estado en los años 80 y luego vuelve a trabajar con él en los años 90 cuando ya retorna al ámbito privado. Entonces, no se cumple tampoco
con este segundo requisito establecido por la Fiscalía respecto a cuál sería el beneficio lucrativo que les había ofrecido a cambio de integrarse a esta presunta organización criminal cuando sus actividades profesionales se mantuvieron incólumes conforme lo venían desarrollando desde una década atrás. El segundo de los elementos que tampoco se desarrolla de manera correcta es lo referido al elemento personal. ¿Qué es lo que sustenta el Ministerio Público? Básicamente una operación aritmética. Kuczynski, Sepúlveda, Kissick, Bernaola, son 4, son más de 3, se cumple con el requisito del elemento personal. Y al respecto, lo que se puede evidenciar es que esto se limita, como lo señalo, a una simple sumatoria para concluir que como son de 3 y estamos ante una peligrosa organización criminal dedicada a lavar activos, lo que es francamente inverosímil. Repetidamente en la audiencia de primera instancia se ha señalado como nota característica de este elemento que implica no solamente la pluralidad de personas, sino la existencia de un... Disculpe que le corte, doctor, pero ya estamos más de 10 minutos aproximadamente y no hemos entrado al delito. El delito que por el cual ha sido acusado o la imputación efectuada por el Ministerio Público es lavado de activos como delito principal, delito base, y la agravante de... Como lo mencioné al inicio, doctor Enríquez, lo que nosotros hemos presentado en este caso es una excepción por la agravante de la organización criminal. Todavía no se ha discutido, no se ha resuelto en primera instancia la excepción de improcedencia de acción por el lavado de activos, que es la figura principal. Nosotros estamos desarrollando lo referente únicamente al agravante de la organización criminal. A ver, entonces, lo que me está diciendo es que el delito de lavado de activos, la excepción por lavado de activos, no ha sido todavía discutida ni resuelta en primera instancia. No ha sido resuelta, ¿no? Ya fue discutida, pero el juez aún no resuelve. Ok. Y acá estamos viendo solamente una agravante de delito de lavado de activos, que es la organización criminal. Es que es la organización criminal que, como le señalé, lo desarrolla de manera independiente. ¿Cómo desarrolla? Por eso le decía yo, ¿es jurídicamente posible hacer una excepción respecto de un agravante, porque ya la sala tiene pronunciamientos al respecto? Por eso quería escuchar un pronunciamiento. Por eso, yo empecé señalando que desde nuestra posición sí es posible y estoy desarrollando los elementos, en todo caso estaría al final expectante de las preguntas que puedan tener, ¿no? Bien. Ya, a ver, un minuto para concluir, doctor. Bueno, le pediría un poco más de un minuto, pero bueno. En fin, el elemento personal, como lo señalo, no se desarrolla tampoco en este caso. Vamos al tercero de los elementos, que es el elemento temporal. Se ha establecido una temporalidad que va desde el año 2001 al 2016, sin embargo, se dice que recién empezó a funcionar en el año 2023. En este largo periodo de tiempo, ustedes van a poder apreciar una clara incongruencia, porque recién se le imputan hechos presuntamente criminales a partir del año 2003. No se realiza ningún tipo de imputación respecto a alguna conducta precisa en este primer periodo de tiempo del año 2001 al año 2023, y asimismo del año 2017 al año 2016, de la imputación de la Fiscalía, ustedes no podrán encontrar que tampoco se haya desarrollado ningún tipo de actividad criminal. El cuarto de los elementos respecto al elemento teleológico se justifica básicamente en el lucro a través del cual se habrían visto beneficiados con el lavado de activos, en este caso los 4 acusados. Sin embargo, del propio relato fiscal, ustedes podrán apreciar que el presunto beneficio patrimonial solo habría sido señalado en específico para el señor Pedro Pablo Kuczynski. No se establece ningún tipo de desarrollo de qué manera se habrían visto beneficiados. Por ejemplo, el señor José Luis Bernaola Ñuflo ni la señora Gloria Jesús Crisindande. Por tanto, no se establece ningún plan criminal que haya implementado el señor Pedro Pablo Kuczynski y sus acusados con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial. Y el último de los elementos, que es el referido al elemento funcional, se establece que, si bien es cierto, se hace una escueta descripción del trabajo que desarrollaría cada uno de los acusados, no se describe la manera o circunstancia en que este supuesto reparto de funciones habría sido realizado por el señor Pedro Pablo Kuczynski. No existe referencia alguna de la forma en que el señor Kuczynski les habría descrito que las actividades que realizaban tendrían el objetivo de lavar activos y la función que desempeñarían cada uno de estos a lo largo o al interior de esta organización criminal, que es otro requisito también establecido por el acuerdo plenario. Un punto adicional que quiero señalar es el referido al control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, que ha significado un especial interés en el desarrollo del juzgado. Ustedes podrán apreciar que casi 2/3 partes de su resolución
abarcan este tema. Y aquí consideramos muy importante que su despacho pueda tener un pronunciamiento porque se establece, creemos, un pésimo precedente para nuestro sistema jurídico nacional, toda vez que el juzgado sostiene que se habría presentado en este caso en la ley 32.108 una laguna axiológica y normativa. En primera instancia ya se establece una incongruencia ahí porque o no tiene contenido la ley, o si teniendo contenido la ley está mal desarrollada, tendría que decantarse por alguno de estos. Sin embargo, en este caso el juzgado sostiene que tenemos una laguna de ambas vertientes, ¿no? Axiológica y normativa. Sin embargo, para llenar de contenido a ello, en criterio del juzgado, se recurre a pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, en primer lugar, nada tienen que ver con el tema porque no desarrollan este punto, y por otro lado, se hace referencia a un profesor de la Universidad de Harvard, el doctor Michael E. Porter, que tiene un libro llamado Ventaja Competitiva, Creación y Sostenimiento de Desempeño, del año 85, que para concepto del señor juez de primera instancia habría sido el instrumento que utilizaron los señores congresistas para poder desarrollar el contenido de esta norma. Sin embargo, no se establece ningún lineamiento en virtud del cual el señor juez llega a esa conclusión más allá de un concepto personal que él pretende desarrollar. Y esto tiene un grave problema. En primer lugar, porque el sistema americano, como ustedes conocen perfectamente, señores magistrados, descansa en el common law, que es un sistema totalmente distinto al nuestro. En el sistema americano, la fuente principal es la jurisprudencia, distinto al civil law, sobre el cual nosotros nos regimos, que para la solución de cada caso tiene que encontrarse la respuesta en el derecho escrito, en este caso la ley 32.108. Si bien es cierto los precedentes, a pesar de tener autoridad, no son obligatorios, el juez tiene que demostrar que su decisión está basada en el derecho escrito, siempre, y no solamente en jurisprudencia, menos aún americana, como en este caso, y asimismo utiliza los argumentos de la ley RICO, que es una ley de los años 70 en Estados Unidos que se promulgó para perseguir a la criminalidad organizada específicamente o con mayor claridad para la mafia italiana. Y finalmente, porque no tengo mucho tiempo, no quiero dejar de mencionar que en el caso del señor Bernadola Ñuflo hay un tema muy puntual referido a su conducta neutral y la prohibición de regreso. El señor juez, cuando ha respondido el sobreseimiento respecto al señor Bernadola, sí ha considerado... Perdón, doctor, no estamos viendo sobreseimiento. No, se lo doy como alcance. El tema de la excepción es el hecho imputado y la subsunción jurídica. Sí, correcto, se les da con un alcance, pero bueno, en todo caso, regreso y correcto. Dentro de la imputación objetiva del comportamiento encontramos que hay una causa de tipicidad muy clara que es la prohibición de regreso. ¿Qué es lo que significa esto? Que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o que favoreció mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social. Y al amparo de esta prohibición de regreso se excluye la imputación objetiva que se basa específicamente en la conducta neutral de una persona que actúa conforme a su rol social. El señor Bernadola habría realizado estrictamente su trabajo. Señor abogado, ¿eso está en su recurso impugnatorio? Sí, correcto, doctor. Son dos escritos diferentes. Sí, estoy revisando el señor Bernadola. Sí. Ya, correcto. Sí, adelante, continúa. Entonces, un minuto para terminar. Voy terminando, doctor, gracias. Entonces, él ha realizado específicamente su trabajo que consistía en manejar el vehículo de la familia Kuczynski, realizar algunos encargos y mandados que le encomendaban tanto el señor Kuczynski o la señora Kisik por interpósita persona que trasladaba los requerimientos de la familia y en específico del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y eso ha sido desarrollado específicamente en la acusación. La gestión de cualquier supuesta acción ilícita, que en este caso por supuesto negamos, que pudiera haberse producido a sus espaldas, no puede implicar responsabilidad penal respecto al señor Bernadola cuando el señor no tenía ningún conocimiento al respecto, porque como ya lo he mencionado, el señor no participa de ninguna de las asesorías financieras y él simplemente recibía un sueldo por realizar su trabajo, que era trasladar a la familia y hacer algunos mandados. Y al respecto, y con esto concluyo, descanso también en los argumentos que ha expresado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el caso Monroy Gálvez, casación 526 del año 2022, que desarrolla los alcances de las conductas neutrales en cuanto a la imputación objetiva y determina que para imputar el comportamiento del agente se requiere que el sujeto realice una conducta que cree un riesgo penalmente prohibido, para lo cual debe tener competencia sobre este riesgo, lo que es negado cuando la conducta se encuadra dentro de... Muchas gracias, doctor. Sí conocemos la casación y las posteriores también. Muchas gracias. Bien, tiene uso la palabra por espacio de 8 minutos la defensa del señor Kisik para sustentar su recurso impugnatorio.
respecto a la excepción formulada, si nos precisa si la excepción también es solamente por organización criminal, por la agravante de organización criminal, o es también por el delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal. Su micrófono está apagado, doctor Ugaz. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señora representante del Ministerio Público, señor procurador y estimado colega. En este caso nosotros nos vamos a referir en estricto al tipo de lavado de activos y con un elemento central que no tiene que ver con el principio de confianza, que ha sido el argumento que ha utilizado el juez y que lo ha llevado a usted mismo a cometer el error al revisar la carpeta de sostener que acá vamos a discutir principio de confianza. Nosotros no hemos planteado una excepción de improcedencia de acción por principio de confianza, sino por conducta neutral. Y el juez equivoca nuestro argumento, lo cambia y razona en base al principio de confianza, y por eso es que desestima la excepción. Solamente quería empezar de manera muy breve señalando que nuestro argumento se fundamenta en que estamos frente a hechos, el de lavado de activos referido a las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento, que son manifiestamente atípicos porque se trata, en el caso de mi patrocinada, de una imputación que no se subsume en el tipo penal toda vez que ha ejercido una conducta neutral y estereotipada. En tanto, se le imputa ser responsable de un hecho delictivo por haber actuado como secretaria personal y asistente administrativo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Ese es el elemento central de nuestra alegación. A ella se le acusa de haber incurrido en actos de conversión, transferencia y ocultamiento como integrante de una organización criminal. No nos vamos a referir al tema de organización criminal, no solamente porque refrendamos totalmente los argumentos de mi colega, el doctor Midolo, sino porque entendemos que si en este caso se declara típica la conducta de lavado de activos, cae por sí misma la imputación de organización criminal. En resumen, la imputación del Ministerio Público se refiere a tres características fundamentales de la actividad desarrollada por mi patrocinada. En primer lugar, dice, fue la encargada de administrar la cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú, soles y dólares, en la que se depositaban los ingresos del señor Pedro Pablo Kuczynski en el Perú. Hay que recordar que Kuczynski en esos tiempos residía en el extranjero, estaba participando en directorios de empresas en el extranjero y por lo tanto remitía cantidades de dinero que mi patrocinado obviamente no conocía ni podía conocer a esa cuenta que era administrada por mi defendida. En segundo lugar, dice la Fiscalía, realizaba operaciones mediante esa cuenta. Es decir, en primer lugar, la administraba y obviamente si la administraba, realizaba operaciones en esa cuenta. Cuenta que era mancomunada y que también estaba a su nombre. Y en tercer lugar, dice la Fiscalía, Gloria Jesús Kisik se encargaba de informarle a Pedro Pablo Kuczynski sobre el estado de la cuenta, por lo que, según el Ministerio Público, y ahí entra una valoración y no a una conformidad típica, ella habría tenido pleno conocimiento de la ilicitud de los activos que estaban depositados en esa cuenta. Entonces, la imputación consiste en administrar, en realizar operaciones en el ámbito de esa administración y en informar a su superior, a su jefe, a quien la había contratado como secretaria asistente sobre los movimientos que realizaba en esa cuenta. Esos son los tres elementos que debemos analizar si tienen entidad como para subsumirse en una conducta de conversión, transferencia u ocultamiento de activos de origen ilegal para que se conforme el delito de lavado de activos. Los hechos, señores magistrados, en resumen, consisten en que mi patrocinada trabajó como secretaria asistente de PPK y esa es la función que hay que valorar en este caso. Es típica la conducta desarrollada por una secretaria asistenta en favor de su jefe, constitutiva y posiblemente constitutiva de actos de lavado de activos. Nuestra respuesta es definitivamente no. Hay que tener en cuenta además que el patrón, el mandante, el jefe de mi patrocinada,
Había sido ministro de Economía en 2 oportunidades y era un destacado empresario a nivel internacional. Integraba directorios como el de Toyota, empresas mineras de gran envergadura en el mundo, etc. Es decir, ahí hay un dato factual que no vamos a entrar a analizar porque no queremos evaluarlo a prueba, pero que refuerza que mi patrocinada solo ejercía la función de secretaria asistente de su jefe, el señor Kuczynski. Esta relación laboral, señores magistrados, y este es un elemento fundamental de nuestro alegato, era una relación subordinada. Mi patrocinada, Jesús Kicik, no era asesora, no era socia del señor Kuczynski en sus negocios, no participaba como contadora o tenía algún otro rol que no fuera el de asistente administradora de esa cuenta mancomunada. Ese es todo el tema que está en discusión respecto de ella. Por lo tanto, ella recibía un sueldo en tanto empleada del señor Kuczynski que oscilaba entre los 300 y 500 dólares mensuales, según el periodo en el que trabajó, porque ella tuvo varios periodos desde julio de 1982 hasta agosto del 2016, que fueron interrumpidos por periodos muy largos porque el señor Kuczynski no vivía en el Perú o se iba a trabajar al sector público como ministro y mi patrocinada no trabajaba en el sector público con él. Entonces, hay aquí una relación laboral de subordinación respecto de la asignación de su ejercicio como secretaria asistente. En ese trabajo, obviamente, realizaba pagos que consistían en transferencias de dinero que se recibían en la cuenta mancomunada y que en base a las instrucciones de su jefe, ella utilizaba ¿para qué? Para pagar su cuenta de Movistar, para pagar la luz y el agua de su domicilio, del domicilio de Cieneguilla, para pagarle al veterinario que cuidaba a los perros. Es decir, no vamos a entrar en ese debate sobre lo que se ha acreditado o no, pero su rol estereotipado de secretaria asistente era ocuparse de los gastos domésticos del señor Kuczynski. Disculpe que le corte esto, Rugas, pero avancemos más a la resolución. ¿Qué es lo que ha dicho el juez en esta excepción? ¿Por qué está mal lo que ha dicho y cómo debería ser el razonamiento de la sala? Dicho lo dicho, voy al punto central del agravio. El juez razona, nosotros hemos planteado conducta neutral, prohibición de regreso, rol estereotipado. A mi patrocinada no le pueden imputar lo que le pueden imputar a su mandante, a su jefe, que era el señor Kuczynski. A mi patrocinada se le acusa de lo que acabo de mencionar. Y el juez nos deniega la excepción diciendo acá es de aplicación la casación 749-2023, que es una casación que se aplica al caso del señor Peñaranda Málaga, que está involucrado en el caso del Club de la Construcción. Peñaranda tenía una relación con su hijo, tenían ellos una cuenta mancomunada, la relación familiar se entroncaba de padre a hijo, y el juez utiliza esta casación que resuelve una excepción planteada por principio de confianza por los señores Peñaranda, diciendo infundada la excepción porque acá no opera el principio de confianza porque de padre a hijo había una relación íntima, familiar, cercana. No era, señores magistrados, una relación de subordinación de empleada, en este caso administrativa, ni siquiera profesional con profesión universitaria de mi patrocinada. Y utilizando esa casación, el juez razona y dice, como no hay principio de confianza, entonces declaramos infundada la excepción de improcedencia de acción cuando nosotros hemos planteado como argumento central que se trata, insisto, en una conducta neutral. Por eso, ya no voy a entrar a lo que significa el rol en detalle de una secretaria, pero si usted va o cualquiera busca la definición de los roles que ha desempeñado mi patrocinada, estamos hablando siempre de alguien que se encarga de labores administrativas, o sea, un auxiliar, un rol secundario, administra bienes de ajenos, dice el diccionario de la Real Academia Española, y actúa por instrucción, que esa es la característica del caso de mi patrocinada. En ese sentido, el juez también equivoca su razonamiento porque ingresa a hacer una valoración probatoria. Literalmente el juez dice en su fallo, no existe convicción a raíz de los actos que se han practicado en esta investigación, y dice,
literalmente leo, no resulta convincente que las actuaciones de mi clienta, Gloria Jesús Kisik Wagner, se hayan producido desde una conducta estereotipada. Aquí entonces el juez no entra a hacer un análisis de subsunción, sino hace un razonamiento valorativo y después, contradiciéndose a sí mismo, señala que nuestra argumentación es una argumentación que requiere una valoración probatoria y eso hierra totalmente nuestro planteamiento. Para terminar, señor magistrado, no quiero agotar, ya está por escrito todos nuestros argumentos. El juez ha errado en el razonamiento y no ha tenido en cuenta un elemento central. La conducta de Gloria Jesús Kisik Wagner ha sido una conducta estereotipada en el cumplimiento de su rol de secretaria asistente y en tal sentido no tenía autonomía. Ese rol es un rol subordinado y ella lo único que ha hecho es ejecutar instrucciones que recibía de su jefe desde los Estados Unidos, de la secretaria que tenía el señor Kuczynski en los Estados Unidos, y no me voy a remitir a la abundante prueba de los correos donde están esas instrucciones. Pague esto, utilice esto así, mueva la cuenta de esta manera, etcétera. A lo que se suma el desconocimiento total del origen de los fondos y de dónde provenían los negocios del señor Kuczynski. Por eso, señores magistrados, señor presidente, es que vengo a solicitar se sirva a declarar fundada la apelación, revocar el fallo errado del señor juez que declara infundada la excepción y reformándola se sirva a declarar fundada esta excepción de improcedencia de acción. Bien, muchas gracias. Ministerio Público tiene la palabra por el espacio de 15 minutos. Señor director de debates, antes de ingresar al sustento concreto de cada una de las apelaciones, es necesario dar un marco fáctico a lo que es materia de discusión, dado que estamos en una excepción de improcedencia de acción. Tenemos que empezar con el principal investigado en este caso, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Como es de conocimiento público, el señor Pedro Pablo Kuczynski ha ostentado tantos cargos públicos y privados, y lo vamos a decir esto en consonancia luego con los argumentos que vamos a desarrollar. Brevemente, incluso desde 1966, ocupó cargos del BCR, integrante del BCR, luego ministro de Energía y Minas en 1980-1982. Esto es, iba intercalando, digamos, posiciones. Y luego empezamos con lo que es el elemento temporal de la organización criminal, desde el 2001 hasta el 2016. Y durante esa época, el señor Pedro Pablo Kuczynski, voy a mencionar los nombres de las empresas porque va a tener relación luego con los actos que habría cometido presuntamente la organización criminal. Él trabajó como director del Consejo Siderúrgico de la empresa Ternium hasta el 2001. Luego de ello, pasó a ocupar el cargo de ministro de Economía y Finanzas de la gestión del expresidente Alejandro Toledo desde julio del 2001 hasta julio del 2006. También habría sido asesor y miembro del directorio de Techin, que es un conglomerado empresarial de Tenaris y Ternium del 2002 al 2004. Habría sido luego de que terminó ser ministro de Economía y Finanzas entre el 2001 y 2002 y luego 2004 y 2005. Habría sido también director del Consejo Siderúrgico de Ternium 2007 a 2015. Y también fue presidente del Consejo de Ministros desde el 16 de agosto de 2005 hasta el 28 de julio del 2006. Ahora vamos a explicar por qué esto es relevante. Porque vemos una conducta que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha tenido a lo largo de estos años. Ingresaba, ¿no? Disculpe que le consulte fiscal, pero es muy concreta. La apelación del señor Kisik es por delito de lavado de activos, delito fuente, delito principal. Y la apelación del señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor de otro imputado es por la agravante. O sea, de Pedro Pablo Kuczynski es exactamente el agravante. Y eso es muy concreto para poder determinar. Sí, señor magistrado, justamente lo que vamos a señalar está relacionado con la agravante, que es lo que hemos conversado. Bueno, la primera lista. Entonces, muy concreta la imputación, porque lo que se cuestiona al señor Pedro Pablo Kuczynski es la agravante, no el delito de lavado de activos. Sí, justamente ahí con la imputación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos que ha existido en esta presunta organización criminal, lo que se señala es que habría incurrido en delito de lavado de activos. ¿Y cuál sería la fuente generadora de estos activos ilícitos? Diversos delitos de corrupción
de funcionarios cometidos durante la contratación de diversas obras públicas, donde habrían estado involucrados justamente estas empresas a las que hemos hecho mención, en las que él trabajó como asesor, ¿no? O que brindó servicios privados. Estas diversas proyectos han sido o están siendo investigados o incluso están en etapa intermedia en diversos despachos del equipo especial. Y esto nos sirve para poder señalar de que no es una actuación episódica, no es una mera unión de personas como alega la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Son actos que se han ido desarrollando a través del tiempo y en este caso no los estamos investigando, lo investigan otras fiscalías, pero sí nos dan cuenta de esta capacidad operativa como organización criminal a la que ha hecho referencia la defensa. Ahora, la defensa también nos ha señalado ahora de que, y ha enfatizado en gran parte de su discurso, en más de la mitad, que durante el desarrollo de la audiencia de primera instancia, a la señorita fiscal se le preguntó, ¿no?, respecto de si había desarrollado o no este elemento estructural, ¿no?, de la organización criminal, y que había señalado que no se había desarrollado porque no estaba vigente. En primer lugar, debemos enfatizar un tema. Esta data del 9 de agosto del 2024. El requerimiento acusatorio se presentó en el año 2023, y la subsanación el 15 de julio del 2024. ¿Podría acusarse de negligente al Ministerio Público por no haber adaptado los hechos a esta modificatoria? No existía simplemente. Ahora, lo que interesa aquí es los elementos de los cuales acusa la defensa que faltarían o no existirían los elementos normativos y que calcen en esta nueva descripción típica, que por cierto también ahora ha sido modificada, porque con posterioridad a la resolución, que es materia de alzada, también ha habido una modificatoria de este mismo artículo. Pero lo cierto es, no podría alegarse. Ahora lo que interesa es, ¿existirá o se habrá desarrollado estos elementos en la acusación fiscal, que son parte de la organización criminal y que dice la defensa que siempre han existido al margen de esta modificatoria? Revisamos, solicitamos a la Fiscalía respecto a si habría habido algún escrito subsanatorio. Y sí lo hubo. Hubo un escrito subsanatorio que fue presentado el 15 de julio de 2024 y en cuyas páginas 32, 33 y 34 se observa descritos los elementos constitutivos de la organización criminal, tanto en personal, temporal, teleológico, el funcional en cuanto a los roles y el elemento estructural, al cual he hecho referencia la defensa. Y sí se explica de qué manera habría existido no solamente una suma de niños, porque los integrantes de esta organización criminal no solo se circunscriben al señor Bernardo Añuflo y a la señora Gloria Fisic, cuyos abogados están presentes en esta audiencia. Tenemos también al señor Gerardo Sepúlveda Quesada y también a la señora Denise. Sin embargo, en el caso de la señora Denise se le ha desacumulado, ¿no?, y se encuentra en otra investigación, lo que no significa que no forme parte de esta organización criminal. Y por lo tanto, consideramos que no sería correcta la postura de la defensa. Por otro lado, también nos señala de que no se habría cumplido con otro elemento, ¿no?, que es la cadena de valor. Y cuestiona al órgano jurisdiccional señalando que en cuanto a esta cadena de valor, habría utilizado leyes extranjeras, ¿no?, referentemente a Estados Unidos, y que esto sería contrario o vulneratorio del principio de legalidad. Debemos aclarar en principio que el señor juez no ha violado el principio de legalidad, por cuanto él no utiliza la ley extranjera de manera directa. Lo que hace es, y se explica en la resolución en los distintos considerandos, es señalar que existe un vacío de parte del legislador que no vio en su momento un contenido a lo que él entendía por cadena de valor ilegal en el mercado ilegal, y por lo cual él tuvo que acudir como instrumentos a que sirvan de criterio interpretativo, tanto a doctrina, ¿no?, económica de Michael Porter, como a jurisprudencia, ¿no?, de otros países. Eso es lo que hace el señor. Ahora hay un aspecto importante que señala la defensa, que señaló también incluso en su apelación escrita. Dice, en todo caso se pudo haber acudido a los convenios internacionales. Y en efecto, porque también ese mismo juez es el que resuelve el caso Valdemar Cerrón. Y si acudimos a los convenios internacionales, lo que estaría bien, de acuerdo al 55 de la Constitución, advertimos que en el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional se entiende por grupo directivo organizado a un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Entonces acá nos da un criterio también interpretativo que no es discordante con el criterio que ha esbozado el magistrado en la resolución venida en grado. ¿Y cuál sería este beneficio, no? La defensa ha orientado su alegación señalando, señores fiscales, específicamente cuánto se ha beneficiado Ñuflo, cuánto se ha beneficiado cada uno de los integrantes de la organización. Sin embargo, el beneficio o este lucro, este afán lucrativo de la organización es en beneficio de la organización. Ahora, conocer el detalle exacto de cuánto se habrían beneficiado económicamente cada uno hace bien, por eso el señor magistrado señala que hay elementos o hay aspectos en materia de alegación que requerirían de valoración probatoria. ¿Y en qué aspecto la acusación hace referencia a este afán lucrativo? Desde el inicio señala que la organización criminal tuvo un afán lucrativo por las ganancias ilícitas que habría obtenido como consecuencia de estos actos de corrupción de funcionarios, y que en la parte privada él habría acudido con toda su organización a través de estas asesorías financieras y que son investigadas en cada uno de los proyectos, ¿no?, en los que se habría participado y que tiene cada uno su causa. Entonces, esto es lo que se señala como beneficio a favor de la organización, por cuanto, como señalamos al inicio, tenía una conducta de, primero participaba como funcionario público, como ministro, tenía acceso a información privilegiada, esa información privilegiada la utilizaba en los proyectos como privado para sus empresas. Luego, cuando volvía a ser ministro, utilizaba al señor Gerardo, mejor dicho, utilizaba los servicios del señor Gerardo Sepúlveda Quesada, quien actuaba en su nombre, ¿no?, para efectos de presentarse, ya que él no podía, ya que era ministro, y tenía estos beneficios de asesorías financieras. Luego volvía a ser privado y así sucesivamente. Ha sido como una especie de modus operandi en la que ha actuado alrededor de todos estos años, que por eso justamente se dice que la organización criminal habría durado desde el 2001 hasta el 2016. Es por ello que hicimos ese énfasis al inicio de nuestra alocución. Y también culminar con relación a esta parte de que si es jurídicamente posible sustentar únicamente el agravante. Es cierto, el señor juez ha dividido, ¿no?, ha dividido la discusión del agravante con la discusión versus el delito de lavado de activos, pero también, conforme nos ha referido la Fiscalía Supraprovincial, específicamente la fiscal que estuvo presente en la audiencia, esto fue también a solicitud o fue la estrategia defensiva, ¿no?, del señor del procesado Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, el juez admitió y así se dividió en dos partes, ¿no?, la discusión. Ahora, respecto a lo que señala la defensa en cuanto al caso del señor Bernaola Ñuflo, debemos hacer una atingencia, al margen de que consideramos que sí podría constituir parte de la organización criminal, pero previamente el señor magistrado, en primera instancia, resolvió sobre un pedido de sobreseimiento que había formulado la defensa. Y decide el señor juez sobreseer. Por cierto, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, pero esta Sala nos notificó indicando que eso se vea ya al final y que no se iba a discutir, ¿no? Solamente se ha convocado audiencia para las excepciones de improcedencia de acción. Pero no solamente resuelve eso el señor juez, sino que eso, con el punto 2 sobresee, y en el punto 3 dice declarar la sustracción de la materia de la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de José Luis Bernaola Ñuflo. En tal sentido, no cabría una discusión sobre ese extremo, porque el mismo juez ha decidido ello, y ya que nosotros hemos apelado y todavía no se puede discutir de acuerdo a la decisión de este colegiado, A ver, no podría ser. Entiendo. Entonces, la imputación, señor Bernaola, ya está resuelta su situación jurídica con el sobreseimiento. Y le declaró sobreseído, y en cuanto a la excepción, porque sí se discutió, ¿no?, sobre la excepción de improcedencia de acción, declara la sustracción de la materia. Esto está Pero, ¿por qué está sobreseído? ¿Por qué él está sobreseído, el señor Bernaola? Por el delito de lavado de activos. Ya, si ya está el de sobreseído por el lavado de activos, mucho menos tiene agravante, ¿no? Entonces ya, ese tema lo discutiremos posteriormente, como se indica en la resolución. En tal sentido, no vamos a poder dar respuesta justamente por la decisión judicial, ¿no? Y es por eso. Entonces, en cuanto a la siguiente, en la siguiente apelación,
es relacionada con la imputada Gloria Quisip. Señala básicamente que los actos que se le atribuyen a la señora Gloria Quisip constituirían una conducta neutral, una conducta estereotipada, que le aplicarían prohibición de regreso, y critica la decisión judicial por cuanto habría utilizado una casación que no se refiere a la prohibición de regreso, sino al principio de confianza, ¿no? En buena cuenta, eso es consiste su apelación. Si revisamos la resolución venida en grado con relación a la señora Gloria Quisip Wagner, tenemos que, en efecto, utiliza la casación 749-2023 nacional que se pronuncia sobre el ámbito del principio de confianza, y coincidimos plenamente con la defensa que no es el mismo instituto que la prohibición de regreso. Sin embargo, tengamos en cuenta que, independientemente de este error, lo cierto es que el señor Mayor de esta resolución también utiliza el concepto de conducta estereotipada, ¿no? Y señala que a su criterio no habría conducta estereotipada. En tal sentido, si bien es cierto, utilizó una casación que tal vez no se refería propiamente a conducta estereotipada, lo cierto es que en su razonamiento sí dio cuenta, ¿no?, de esta conducta estereotipada y por qué a su criterio no habría. Y no negamos los hechos, que como bien lo ha relatado la defensa de la señora Gloria Quisip, ha sido bastante puntual, pero sí te faltó algo, que también se le atribuye en el requerimiento acusatorio el haber mantenido una cuenta mancomunada con el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuenta a la que se depositaría dinero y de la cual se habría transferido diversas sumas, entre ellas, por ejemplo, de $356,000 el 16 de marzo del 2016. Y por ende, acertadamente, el señor magistrado en el punto 3 dice: la pregunta que se formula en el despacho, ¿estas acciones constituyen actos neutrales como secretaria? Y si bien es cierto, acto seguido invoca esa casación errada, pero lo cierto es que utiliza la frase acto neutral. ¿Y qué es acto neutral? Un acto que en principio podría considerarse como, digamos, legal, pero que luego, dado el contexto, podemos analizar si realmente ese contexto le da este contenido legal, se mantiene ese aspecto lícito o se vuelve ilícito, como el caso claro ¿no?, que da el jurista Jacobs sobre el vendedor de cuchillos. Es diferente que el vendedor de cuchillos esté en su tienda y que alguien le pida, ¿no?, deme un cuchillo, lo compre y se va. Lo que suceda después es irrelevante, pero es distinto cuando estamos en un contexto de una pelea y alguien todo herido va y le pide el cuchillo y mata. Entonces, el contexto ayuda a identificar. Y estamos en un contexto de organización criminal. La señora Gloria Quisip ha acompañado al señor Pedro Pablo Kuczynski no un mes, no 2 años, sino prácticamente en todas las fases que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha estado actuando como privado. Eso se desprende, ¿no?, del requerimiento acusatorio en estas fases intercaladas que hemos dado cuenta al inicio. Y no solo eso, que no solamente se ha limitado a administrar, sino también a tener cuentas mancomunadas. Esto es, ella también era titular de esta cuenta, está siendo objeto de investigación por el delito de lavado de activos. Y para agregar simplemente en las circunstancias posteriores del requerimiento acusatorio, cuando se habla de las empresas, porque no solamente tenemos que en este caso de organización criminal han intervenido personas naturales, sino también personas jurídicas, entre ellas, y que han sido objeto de diversas audiencias aquí también. Una de ellas, El Dorado. La señora Gloria Quisip, aproximadamente en el año 2014, habría ocupado el cargo de gerente general del Dorado, y donde se habían hecho una redomicilialización de esta empresa, que antes estaba en el extranjero, en paraísos fiscales, y luego pasaron al Perú. Entonces, si tenemos que la organización criminal desde 2001 a 2016 y 2014 se habría efectuado esta redomiciliación, ¿cómo podríamos luego arguir una conducta neutral? Al menos sí se requeriría valoración probatoria, no donde podrá válidamente la defensa formular los descargos que estime pertinentes. Es por estas consideraciones, señores magistrados, que estimamos que debe confirmarse la resolución venida en grado que declaró infundada la excepción de improcedencia. Bien, muchas gracias. A ver, doctor Civil, algo distinto. En 5 o 7 minutos, por favor. Perfecto, le agradezco mucho, doctor. Buenos días a todos los presentes. A ver, separemos sobre la apelación al señor PPK primeramente. A ver, no existe excepción de improcedencia de acción sobre un agravante, sino debería ser sobre un delito de lavado de activos. Punto número 1, ya que
Dicha excepción ataca la tipicidad, sea objetiva o subjetiva, relativa o absoluta. A ver, en el requerimiento acusatorio y en la subsanación no existe un tipo penal de organización criminal tipificado o señalado en dicho requerimiento de subsanación. La defensa técnica nos ha traído el tipo que ellos creen que es, pero no está en el requerimiento. Entonces, ¿cómo podemos poner una excepción de improcedencia de acción sobre un tipo que no hay? Hay el tipo de lavado cometido en organización criminal. Se detalla la organización criminal o la participación del señor Pedro Pablo Kuczynski sobre la organización, pero no hay un tipo. Seguidamente, la defensa ha desarrollado el elemento estructural de la organización, pero para la excepción de improcedencia de acción se necesita atacar atipicidad del delito de organización, o del delito de lavado de activos, o en este caso de organización criminal, y no se ha atacado esto. Lo que se ha señalado es el elemento o la estructura de la organización, que no es relevante para la excepción de improcedencia de acción. Lo relevante sería decir, organización, traigo este tipo, veo cuál es la atipicidad sobre la organización criminal. Seguidamente, son 4 puntos por cada uno, únicamente, doctor. Se le hizo la pregunta al colega, al doctor Midolo, sobre si es posible desarrollar excepción de improcedencia de acción sobre un agravante, que es la organización cometida de lavado de activos en organización criminal. Se dijo que no, pero no se sustentó el por qué no. Es decir, no se trajo a colación alguna casación que sustente que sí se puede interponer una excepción por un agravante. No se dijo. Y por último, se señaló en relación al señor PPK que existiría conducta neutral. A ver, en una excepción de improcedencia de acción se ataca el tipo, si hay tipicidad o no. La conducta neutral, si participó o no participó o tuvo algún tipo digamos, de participación con la organización criminal, podría desnudar, podríamos hallar si existe atipicidad. Desde el punto de vista de la Procuraduría se tiene que ver. Eso, en conclusión, en relación a la apelación del recurso de excepción por el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y por la señora Jesús Kisik Wagner, a ver, podemos visualizar que en el escrito presentado no se ataca o no se habla o no se analiza en estricto los elementos o la tipicidad sobre el delito de organización criminal, sino se basan netamente lo que dijo el juez en su resolución sobre que no existe conducta neutral, y si queremos entrar a detallar cuáles son las funciones de la señora Jesús Kisik, esos son elementos de convicción que no se ven en este estadio procesal. A ver, punto número 1, que también la excepción está dirigida sobre el agravante, organización criminal, no sobre el delito de lavado de activos. Pero si en el hipotético caso se tomaría el sustento del doctor Ugaz, se señala en el delito de lavado de activos cuáles son los presupuestos que debería de cumplir actos de conversión y transferencia y actos de ocultamiento. A ver, y lo que no se señaló fue en qué hechos, sobre qué hechos participó la investigada. A ver, en el hecho número 1, página 34, el elemento actos de conversión y transferencia. Gloria Jesús Kisik era la encargada de administrar la cuenta maestra Banco de Crédito del Perú. La señora, en el hecho 4, imputada siguiendo los designios de líderes de la organización, retiró dinero, lo transfirió a la empresa Westfield Capital. Entonces, esa transferencia se cumple sobre el tipo número 1, actos de conversión y transferencia. Y el número 2, actos de ocultamiento, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, lo encontramos en la página 34. Por su parte, Gloria Jesús Kisik Wagner era la encargada de administrar la cuenta maestra Banco de Crédito del Perú, del líder de la organización, con quien tenía una cuenta mancomunada. Entonces, los presupuestos del delito de lavado de activos se configuran. ¿Hay atipicidad? No, no lo hay. Es típico. Y por último, se señala también la conducta neutral sobre la investigada. Volvemos a repetir, por parte de la Procuraduría, la conducta neutral no te lleva de pleno o de llano a que puedas demostrar atipicidad, porque se dice, la señora fue secretaria, tuvo una cuenta mancomunada, transfirió el dinero, pero ese es un relato.
sea, no se ataca con la conducta neutral en específico para decir que no existe atipicidad. Por estos argumentos solicitamos que se declare infundada la apelación tanto del investigado PPK como de la señora Gloria Cuauhtémoc. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y gracias por la concreción. Bien, la defensa del señor Pablo Kuczynski y Bernaola tiene 4 minutos de réplica. Gracias, doctor Enríquez. Bueno, respecto puntualmente a que el juez no habría desarrollado o no se habría apoyado en ley o jurisprudencia extranjera de manera directa, no que ha señalado la señorita representante de la Fiscalía, se ha utilizado como un criterio de interpretación tanto las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos como el texto del señor Michael Porter. En igual sentido, la lógica empleada por el magistrado para llenar de contenido una supuesta laguna axiológica o normativa no puede descansar en jurisprudencia extranjera ni en un texto de un profesor de la Universidad de Harvard, con el respeto que puede merecer el señor Porter, para poder interpretar, porque está yendo más allá de sus funciones, qué fue lo que quisieron hacer los legisladores cuando desarrollaron los elementos de la ley 30.108. Entonces, en ese sentido, consideramos que igualmente se mantiene errado el desarrollo que ha realizado el señor juez de primera instancia. En segundo lugar, se dijo por parte de la Fiscalía que en escritos subsanatorios sí se habría desarrollado con probidad cuál era el elemento estructural, que es el cuestionamiento principal que nosotros hemos traído a su despacho. Y eso es nuevamente incorrecto. Y yo traigo a colación expresamente lo que señaló la señora fiscal Jocelyn Canal Quispe en la audiencia de primera instancia, y eso está grabado, y en todo caso se lo podemos hacer llegar específicamente a su sala, que no habían desarrollado ese elemento porque para el momento en el que ellos formularon su acusación, anterior a agosto del año pasado, no había entrado en vigencia la ley 32.108, así que nos mantenemos en ese argumento. Por otro lado, se sostiene que nosotros habríamos presentado como argumento que la Fiscalía no ha desarrollado cuál es el beneficio patrimonial que ha percibido cada uno de los coacusados del señor Kuczynski. Y eso es nuevamente equivocado. Lo que nosotros hemos señalado no es que tiene que determinarse cuánto recibió cada uno de los integrantes de la supuesta organización criminal o de qué manera específicamente se favorecieron los integrantes de la supuesta organización criminal, sino que yendo al relato específico de la acusación y así también a lo expuesto oralmente en la audiencia, ustedes podrán verificar que la Fiscalía únicamente hace referencia a un beneficio patrimonial ilícito para el señor Pedro Pablo Kuczynski. No hace referencia a ningún beneficio patrimonial ilícito para el señor Bernaola o para la señora Kissy Pagler, por ejemplo. En último lugar, respecto a lo de la Fiscalía, se ha establecido que habría una sustracción de la materia sobre la base de que el señor juez de primera instancia ya resolvió el sobreseimiento. Y eso no es exacto, porque nosotros hemos impugnado, señores magistrados, como ustedes pueden verificar del escrito, la resolución número 42 del 18 de septiembre del año 2024, que expresamente concluye resolviendo declarar infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción formulada por el hecho 1 respecto del señor Pedro Pablo Kuczynski y José Luis Bernaola. Entonces, sí se ha pronunciado por la excepción al señor juez y por eso lo estamos impugnando. Paso a responder los argumentos de la Procuraduría muy concretamente. Señala que no es relevante el elemento estructural, en este caso que no sería relevante analizarlo porque esto únicamente descansa en la agravante del lavado de activos. Y eso es incorrecto porque la Fiscalía hace un desarrollo de la conducta de la organización criminal como líder del señor Kuczynski y como integrante del señor Bernaola en un hecho independiente, que es el hecho 1. Y así ha sido desarrollado a lo largo de los 6 años de investigación y así ha sido también establecido en la acusación como un hecho independiente. Nosotros atacamos la agravante porque como medio de defensa técnico, el código nos permite a nosotros atacar el hecho, no simplemente la tipificación, porque la tipificación no la atacamos en su definición abstracta, sino vinculada a un hecho.
¿Qué es lo que dice el código? Las excepciones pueden deducirse en el caso de improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. En este caso, el hecho 1, que es el que desarrolla los elementos de la organización criminal, no cumple con estos presupuestos y, por tanto, lo atacamos a través de una excepción. ¿Qué es lo que se ha sucedido aquí? Que en el momento en el que se presenta la acusación y se establece la imputación concreta para pedir una pretensión punitiva, se le ha colocado como agravante. Sin embargo, no es que el agravante persista de manera, digamos, que no es que esté incluida necesariamente en los argumentos de lavado de activos, porque pueden ser responsables de lavado de activos sin necesidad de ser integrantes de una organización criminal. Pueden responder en la figura base, pero sin necesidad de cumplir con los presupuestos del agravante. Entonces nosotros estamos facultados, y además así ha sido admitido por el juez de primera instancia, que lo ha resuelto de esa manera, de forma independiente, atacar una excepción de manera particular. Entonces, para no redundar mucho, señor director de debates, básicamente esa sería nuestra respuesta y quedamos pendientes a cualquier cuestión. Muchas gracias. La defensa, señor Pisic, 3 minutos. Gracias, señor director de debates. La Fiscalía sostiene que no es cierto el argumento de que el juez ha fallado en base al principio de confianza porque utiliza la palabra estereotipada. O sea, el juez dice, aquí es infundada la excepción planteada por la señora Kisic porque no se ha violado el principio de confianza porque no hay conducta estereotipada. Esto es lo que el adagio popular denominaría un arroz con mango. Si yo estoy deduciendo principio de confianza, ¿por qué me resuelve que no corre? Yo estoy deduciendo conducta neutral, ¿por qué me responde que no hay principio de confianza? Porque la conducta no es estereotipada. Ahí de saque hay una resolución inmotivada, mal motivada, que no puede sostenerse. Luego la propia Fiscalía recurre a una valoración probatoria para responder nuestro argumento de subsunción atípica. Dice, la señora Kisic no ha cumplido con roles propios, roles neutrales de una secretaria y utiliza una transferencia de dinero que es la de los $365,000 porque era la administradora de la cuenta. Precisamente hemos empezado nuestro alegato señalando que en su rol de secretaria administradora, su función, su rol social adecuado era recibir instrucciones y ejecutar esas instrucciones. La instrucción podía ser de $1 o de $365,000. La secretaria administrativa de una cuenta mancomunada, en este caso, y lo he señalado también en mi intervención anterior, ¿qué significa una administradora? La definición por excelencia de un administrador es quien administra bienes ajenos de un tercero y tiene una relación subordinada. No he escuchado absolutamente nada sobre la naturaleza subordinada del rol de mi patrocinada como ejecutora de instrucciones que le enviaba a su jefe y que están claramente documentadas. Ya que si quiere ir a una valoración probatoria, yo puedo citar una serie de comunicaciones como la del 7 de febrero, 25 de mayo de 2016, 22 de noviembre de 2013, donde están las instrucciones precisas del señor Kuczynski de cómo debe mi patrocinada ejecutar la administración o los gastos de esa cuenta. Y para mayor sorpresa, la Fiscalía, después de todo lo que hemos escuchado, viene a cuestionar que no hemos ampliado la excepción a la organización criminal. Si he empezado diciendo que no lo hemos hecho porque si no hay tipo de lavado de activos, no puede darse en el contexto de una organización criminal, como lo ha planteado incoherentemente el Ministerio Público en su planteamiento. Por lo tanto, toda esta referencia a Dorado Asset Management, que dicho sea paso, no forma parte de la imputación en estricto, es impertinente para la discusión que estamos teniendo en este momento. Lo que ya realmente me ha sorprendido a un nivel extremo es que sea una posición de la Procuraduría que el cuestionamiento de la imputación objetiva no afecta a la tipicidad. Se nos ha dicho aquí ahora que el hecho de argumentar conducta neutral y estereotipada no tiene nada que ver con la tipicidad. Yo creo que eso o está innovando la posición de la Procuraduría. Yo he sido procurador en el pasado y le puedo decir con toda claridad que teníamos clarísimo, y creo que lo tienen todavía en la mayoría, por lo menos de esa institución, que la imputación objetiva es un filtro, y ese filtro precisamente permite analizar si es que se ha incurrido o no en una conducta típica. Y cierro con esto, señor director de debates.
El tipo imputado a mi patrocinada, como bien ha señalado el procurador, habla de 3 conductas en el tipo objetivo: conversión, transferencia, ocultamiento. Ocultamiento claramente no ha habido y eso ni siquiera tengo que someterlo a discusión. El hecho de recibir instrucción y cumplir la instrucción llega a subsumirse en el tipo de lavado, es decir, introducir en el sistema financiero bienes de origen ilegal. Ahí tenemos que ir al tipo subjetivo. Y el tipo subjetivo en este caso admite dolo o dolo eventual. La pregunta entonces es, ¿la secretaria administradora de un mandante tiene cómo conocer o presumir el origen ilegal de los fondos que recibe? Más aún si su jefe es un empresario destacadísimo, tan destacado que ha sido 2 veces ministro de Economía en este país, que es director de empresas de gran envergadura a nivel mundial, no tenía cómo presumir en el mundo subjetivo y no hemos escuchado absolutamente nada de ese aspecto. Por lo tanto, claramente, señores magistrados, en este caso, no se subsume la conducta de mi patrocinada en tanto empleada, subordinada, dedicada a obedecer instrucciones en el tipo penal de lavado que requiere conocer o presumir un origen ilegal de esos fondos y, en segundo lugar, manipular esos fondos para ocultarlos, que aquí ni siquiera se ha alegado, transferir, o sea, el solo movimiento del dinero de la cuenta ya hace que alguien incurra en un delito de lavado de activos. El solo hecho de que esa cuenta se utilice para comprar comida para los perros de la casa de Ceneguía del señor PPK constituye un delito de conversión en el contexto del lavado de activos. Ese análisis simplista de la tipicidad no es admisible, no es de recibo en nuestra jurisprudencia ni en la doctrina, y por lo tanto insistimos en que aquí efectivamente no se ha destruido el hecho de que mi patrocinada ha cumplido con un rol estereotipado de secretaria administradora. El propio juez señala, y lo he leído literalmente, que no resulta convincente. Ese es su argumento, no resulta convincente. Entonces hace una valoración probatoria para responder a un juicio de tipicidad. En ese sentido, reiteramos nuestro pedido a fin de que se revoque la resolución venida en grado y se sirva a declarar fundada la excepción de improcedencia de acción. Bien, muchas gracias. Ministerio Público tiene 5 minutos. Gracias, señor director de debates. Voy a empezar por la defensa de Gloria Physique Magno, ¿no? Primero, aclarar un punto, ¿no? En ningún momento hemos hecho referencia a lo que indica la defensa, porque si no hemos negado que haya existido un error al invocar una casación que señalaba otro criterio de imputación objetiva, es más, así empezamos nuestra relación. Pero lo que también indicamos y que se puede ver en la resolución es que el señor magistrado utiliza los conceptos de conducta estereotipada y de conducta neutral que sí pertenecen al Instituto de Prohibición de Regreso que invocó la defensa. Eso en primer lugar. Además, debemos aclarar que no se le imputa lavado de activos por ser secretario. Así no dice la acusación. Entonces, eso es lo que se tiene que quedar claro, porque al margen de la valoración que puede tener la defensa respecto a los actos que había realizado su patrocinada, lo que importa es cómo se ha descrito en la acusación. Y ya la defensa misma había indicado en su primera intervención que se le señala las labores de administración, de informar a Pedro Pablo Kuczynski el estado de cuenta respecto a ingresos e ingresos, las operaciones como transferencias y todo ello, ¿no? De las diversas cuentas que utilizaba el señor Pedro Pablo Kuczynski y a las cuales se les imputa estos actos de transferencia de dinero maculado. Ahora, el tema es que además de ello, también se indica que la señora Gloria Physique tenía una cuenta mancomunada con el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuenta mancomunada a que se le denomina una cuenta maestra también del BCP. ¿Y por qué importa eso? Como se describe en el hecho 4, que está relacionado al lavado de activos también en Trasvase Olmos, esta cuenta se encargaría de recibir dinero de Westfield Capital, que sabemos que es una empresa, estaba a nombre de Pedro Pablo Kuczynski y que era para la compra después de este inmueble que también se señala como lavado de activos, es en Sopehuanca y que incluso fue objeto de una audiencia aquí de incautación ante su superior colegiado. En tal sentido, sí existe una vinculación con el delito de lavado de activos y por lo cual nosotros estimamos que sí existiría un contexto delictivo que dotaría al menos de presunto contenido delictivo al hecho que se le atribuye.
el diferenciar ya con actos concretos si realmente había sido tan idóneo o no este contexto que se alega en la acusación, porque estamos en una excepción, ¿no? Tal cual lo que se señala en la imputación fáctica, podría probarse o no, ese es un elemento de valoración probatoria. Pero al momento de señalar o de cuestionar la alegación de la defensa, no estamos haciendo referencia a valoraciones probatorias, simplemente indicamos lo que se ha consignado en la acusación. Por otro lado, con relación a lo que señaló la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Perdón, me estaba olvidando de un tema que también dijo la defensa y que hizo énfasis tanto en la primera y lo ha repetido en su segunda intervención. Dice, existe una relación subordinada. Ergo, dentro de la defensa, no habría lavado de activos. No podría imputársele el lavado de activos, sería una conducta neutra siempre. Entonces nos preguntamos, ¿la relación subordinada entre dos personas a quienes se les atribuye el lavado de activos necesariamente vuelve atípica la conducta? No, no necesariamente. En todo caso, lo que podría tal vez, quién sabe, arguirse si es que yo cumplía solo las órdenes de mi jefe, eso no constituye una causal de atipicidad. A lo sumo podría ser una causa de justificación en lograr en ejercicio de un trabajo. Sin embargo, no ha sido invocado de esa manera y por último eso también requeriría de valoración probatoria, ¿no? No corresponde a la categoría de tipicidad, sino más bien a la categoría de antitipicidad. Eso es por un lado. Ahora, por otro, ya hemos detallado anteriormente el tema del contexto delictivo y que estimamos que dado todo el contexto que rodea al hecho que se le atribuye a la señora Gloria Kisi, que no es un acto aislado de simplemente trabajar como secretaria, es que le dotaría de tipicidad, al menos tipicidad presunta, salvo posterior valoración probatoria, a lo que se le atribuye. Con relación ahora sí a lo que manifiesta la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, simplemente aclarar, porque lo reitera en diversas ocasiones, de la conducta de la fiscal adjunta provincial en primera instancia. Lo que le preguntó el magistrado fue respecto al elemento de cadena de valor, no respecto al elemento de la estructura de la organización, porque ese elemento estructural siempre se ha exigido a la organización criminal, incluso cuando también era asociación ilícita. Y lo que contestó la fiscalía fue que en ese momento, y que es verdad, porque la acusación se hizo en 2023, no se cumplía con la modificatoria porque simplemente esa modificatoria no existía. Incluso la subsanación ha sido anterior a la modificatoria. Y ya hemos señalado que en la subsanación, en las páginas 33 y 34, se mencionan todos los elementos de la organización criminal, ¿no? Entonces, para que vuelva atípica la conducta, requeriría pues que le falten estos elementos, y eso se ha mencionado, ¿no? Y si requeriría de mayores detalles, pudo haberlo solicitado no solo en la etapa de investigación preparatoria de tutela, por parte de información suficiente, si lo consideraba así, o también en el control formal, si quería más detalle aún de lo que ya existe, ¿no?, en la ampulosa acusación, pero el control formal ya había acabado, incluso antes, en relación al Pedro Pablo Kuczynski, antes de esta modificatoria. Por lo demás, nos ratificamos en lo que señalamos en nuestro primer intervención. Bien, muchas gracias. Finalmente, actor civil, 3 minutos. Perfecto, gracias, doctor. Le agradezco. A ver, solamente 2 puntos. En relación al investigado PPK, el doctor Midolo nos ha indicado de que ellos se han enfocado sobre la organización criminal, han desarrollado la conducta como un hecho independiente. La excepción y procedencia de acción, en ella se señala cuando el hecho no constituye delito. Tenemos 2 puntos. Y en esta ocasión, si hay un hecho, pero no se señala un delito. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión? No hay, ¿no? Hay un hecho, pero que no está señalado como delito. Es un comentario, es el contexto, es el relato, llámese como quiera, pero no es delito. Entonces, ¿cómo atacamos que un hecho no constituye delito si hay hecho, pero no hay delito señalado? Ahora, eso en relación al colega defensa técnica, el señor PPK. En relación a la señora Kisi, primero debemos de decir que no estamos acá para ver temas subjetivos o personales. El doctor Ugas ha nombrado la Procuraduría, está innovando. No es un tema personal, doctor, es un tema técnico únicamente. Y paso a desarrollar sobre el tema que dijo que estamos innovando, conducta neutral. Dije que es difícil poder, comprobar una conducta neutral nos lleve a demostrar atipicidad. Me faltó decir en el presente escrito de 8 fojas, en ninguna de ellas
en ninguna de ellas se desarrolla atipicidad sobre la conducta neutral. No se dice, es atípico porque falta el elemento objetivo tal, el elemento subjetivo tal. ¿Es relativo o es absoluto? Eso no lo dice el escrito presentado, ni tampoco lo ha dicho en la oralización, discúlpeme. Creo que se ha sustentado, pero ya se ha demostrado que la señora Gloria Alquisí ha participado tanto en el hecho 1 como en el hecho 4. Ha transferido dinero y ha sido administradora. Entonces, no encontramos que dicha conducta neutral señalada en el escrito de recurso de apelación conlleve a indicar específicamente que existe atipicidad. No lo hay. Eso sería todo. Le agradezco mucho. Bien. Muchas gracias. Hemos terminado con la primera parte de la audiencia y ahora vamos a hacer unas pocas preguntas para poder resolver este incidente. Bueno, empezamos por lo último. Ministerio Público, ¿cuál es la imputación concreta contra la señora Alquisí? El actor civil se ha pronunciado sobre dos hechos, el hecho 1 y el hecho 2. ¿Qué consisten esos hechos? Es decir, en forma muy sucinta. Sí, señor magistrado, de acuerdo a los folios 500, que incluso indicamos, ¿no? 553 hasta 559, lo que se le atribuye, uno es un hecho, el hecho de lavado de activos de más de $1 millón vinculado al proyecto Trasvase Oro, y que está siendo investigado por el cuarto distrito, ¿no? En la parte de colusión, y acá se investiga lo que es lavado, que son actos de transferencia de la cuenta maestra, justamente la que se hizo referencia, de BCP a una cuenta de Westfield Capital en el Bachó Villabajo. Ese es uno. Perdón, solamente, ¿cuántos actos de transferencia se imputan en el hecho 1? ¿Solamente los 360.000 o hay otro acto de transferencia distinto? Porque aquí tenemos en este hecho que es el hecho, bueno, denominan hecho 4, ¿no? Porque el hecho 1 en la acusación es la organización criminal, ¿no? En el hecho 4 es el acto de transferencia de cuenta maestra del BCP por la cantidad de más de $1 millón. Y luego, aparte, hay otro hecho, ¿no? Solamente acá tengo la receta de transferencia, lo que me indica. Okay. Pero, bien, muchas gracias. A ver, doctor Fugaz, según la imputación, entiendo, o bueno, según el juez, ha indicado que su patrocinada, además de ser administradora o secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski, había tenido una cuenta mancomunada, ¿no? Y como una cuenta mancomunada podría tener conocimiento de lo que entra y de lo que sale, y habría participado en la transferencia de $350.000 a la cuenta de Wellfin. Entonces, ese hecho es una conducta, como indica, estereotipada. ¿Se podría calificarse como estereotipada o no puede calificarse, y por qué? Absolutamente, señor magistrado. ¿Cuál es la naturaleza de una cuenta mancomunada? La naturaleza de una cuenta mancomunada es que tenga doble firma alternativa, porque una de las personas no puede concurrir necesariamente a firmar. Hay dos tipos de cuentas mancomunadas, la que requiere doble firma conjunta, si no, no se puede cobrar ningún cheque o realizar ninguna transferencia, o aquella en la que hay firma alternativa. Y en este caso, señor magistrado, está clarísimo. Es decir, los hechos por sí mismos lo explican, pero está documentado también, si quiere entrar a la Fiscalía a valoración probatoria, que el instrumento para poder administrar los recursos del señor Kuczynski era la cuenta mancomunada, porque Kuczynski vivía en Estados Unidos, porque esos dineros venían de la cuenta de Westfield, no de clientes específicos, ingresaban a esa cuenta, y una vez que ingresaban a esa cuenta, mi patrocinada cumplía su rol estereotipado. Kuczynski le enviaba instrucciones diciendo: paga al veterinario, paga la luz, paga a la empleada, dile a Bernaola que le pague a la empleada, etcétera, etcétera. Si no hubiera habido cuenta mancomunada, no hubiera podido ejecutarse las instrucciones de su mandante en su rol de asistenta administradora. Es más, hoy día le estarían imputando que como no era mancomunada, si no estaba su nombre para que pudieran llegar los ingresos del señor Kuczynski, porque ella tenía una cuenta a su nombre. Lo mancomunado en este caso es ratificatorio
del rol de administradora respecto de un mandante que no reside en el país. Eso es absolutamente claro. Claro, lo que le digo es por el monto, ¿no? Los 350.000, para el juez, 350.000 excede de un gasto ordinario, ¿no? Según el juez. Sí, el tema de los 365.000, digo, ya entramos a explicar lo que está acreditado, pero Kuczynski ha dicho, yo vendí ese inmueble y le di instrucciones a mi secretaria para que remite ese dinero a la cuenta Westfield que después volvió. Eso es un acto por una instrucción específica. Tenía como Gloria Jesús Kisi, desde el punto de vista del tipo subjetivo, presumir que un señor que es millonario, que ha sido ministro de Economía, que pertenece a directorios de empresas internacionales de primer nivel, no contaba con los recursos para comprar un inmueble en San Isidro? Evidentemente que no. Bien. Muchas gracias. Respecto a lo segundo, ¿no? Usted ha cuestionado que lo que el juez ha tergiversado las instituciones jurídicas que ustedes solicitaron que se aplique y ha respondido por principio de confianza. Entonces, eso significa error en la motivación. Pero, sin embargo, ustedes no piden la nulidad, sino que piden que se revoque. ¿Cómo podríamos revocar si el juez no les ha respondido a los argumentos que ustedes han presentado, sino que ha salido por otra situación distinta? Señor, porque por evidente economía procesal el error va más allá del razonamiento inadecuado del juez, porque el juez efectivamente confunde los conceptos, no entendemos cómo utiliza la palabra estereotipada para decir no se aplica el principio de confianza, utiliza el ejemplo de una casación referida a un padre y a un hijo que tiene cuenta mancomunada y llega ahí. Nosotros creemos que al no haber el magistrado razonado en el sentido de que efectivamente desde el análisis de la imputación objetiva, mi patrocinada ha cumplido con un rol social que no incrementa ningún riesgo, esto es definitivamente equívoco y entonces la excepción debe ser procedente. Bien, muchas gracias. Sobre estas preguntas, respuestas, Ministerio Público, ¿algo que agregar? Sí, señor director de debate. Como le refería, el hecho 4 es de más de $1 millón y hay dos transferencias, la de $350.000, la que usted hizo referencia, el 17 de marzo del 2006, y la del 23 de marzo del 2006 de más de $323.000, ¿no? Y son solicitudes de transferencia al exterior. Pero no solamente es este hecho 4 al que justo estaba dando lectura, sino también el hecho 5, un lavado de activos de más de $1 millón al proyecto IPSA 2 y 3, que es el caso Toledo, que ha tenido sentencia condenatoria, de los cuales se le imputan actos de transferencia y de ocultamiento, ¿no? En cuanto a la transferencia, es otra vez esta cuenta maestra mancomunada, ¿no?, del BCP, tanto en nombre propio como de Pedro Pablo Kuczynski, entre enero-abril del 2007, donde hacen transferencia a más de 60 beneficiarios. Y se indica también que la imputada, justamente hablando del tema del tipo subjetivo que ha hecho referencia a la defensa, se indica expresamente tenía pleno conocimiento de la ilicitud del dinero en dicha cuenta y que el posterior movimiento del dinero ilícito era con la finalidad de legitimarla y además tenía la condición de miembro de la organización criminal. Y también existe otro acto dentro de este caso de IPSA tramos 2 y 3, es de recepción, cuando se le atribuye ser autora de lavado de activos en la modalidad de recepción, porque en su condición de titular de una cuenta mancomunada habría recibido ella, ¿no?, $1.493 y en otra cuenta $300, ambas sumas provenientes de esa cuenta mancomunada, pero no solamente ello, sino también esta transferencia habría sido a favor de su esposo. Muchas gracias, pero toda esta información no está en la resolución en materia de impugnación. Y si me permite una brevísima intervención, señor magistrado, nuevamente volvemos, dos argumentos tiene la Fiscalía. Uno, el monto. Entonces sí es lavado porque es $1 millón. Bueno, ahí se suman años donde han venido pequeños gastos de 300, 200, $100. El monto no puede ser constitutivo de delito de lavado. Pero peor, nos acaba de leer la imputación del Ministerio Público donde dice tenía pleno conocimiento que venía de IPSA Sur. ¿De dónde sacan eso? Eso ya es un elemento de valoración subjetiva, materia y prueba que nosotros no hemos venido a discutir. El rol desempeñado por mi patrocinada desde el punto de vista objetivo o subjetivo partía de su rol de su papel profesional como secretaria asistenta, claramente sí, subordinada y
Eso es lo que no hemos escuchado que el Ministerio Público descargue. Claro, el problema está que no estamos en una audiencia de primera instancia ni en una de segunda instancia y verificamos lo que ha indicado el juez como argumento de su decisión y no tiene como sustento, como se está viendo, toda la imputación que ha indicado el Ministerio Público en la resolución. Solamente se ha pronunciado respecto a los $350.000 de la primera transferencia y no sobre los demás hechos imputados. Bien, que lo veremos más adelante. Ahora sí, respecto a la otra apelación. Justamente el doctor Milolo, el Ministerio Público indica que si bien la primera imputación estaba como organización criminal, como hecho independiente, pero ya en la subsanación se varía esto y se consigna la organización criminal como un agravante delito de lavado de activos, y no se ha atacado el delito de lavado de activos. Es decir, y indicado que no existe jurisprudencia para que se pueda acceder a lo que usted solicita, que solamente se declare fundada una excepción y procedencia de acción respecto de un agravante y no respecto del delito en concreto. Al respecto, ¿qué tiene que informar? En primer lugar, doctor, si no he escuchado mal, pero la respuesta que le dio el Ministerio Público fue respecto al desarrollo del elemento estructural, que es lo que señaló. Me parece que esa ha sido la respuesta, no que se tipificó de manera distinta, pero sin perjuicio de ello voy a responder. El desarrollo que hace la Fiscalía, no solo a lo largo de la investigación, sino también en el requerimiento acusatorio, está establecido de manera independiente. Hay un hecho independiente que es el hecho 1 y sus fundamentos descansan en un ordenamiento distinto al de lavado de activos, que es específicamente la ley 30.077 y el artículo 317 del Código Penal. Se desarrolla de manera independiente los elementos de ese ilícito penal de organización criminal. En ese entendido es que nosotros estamos facultados para poder atacar a través de un medio de defensa técnico ese hecho que es imputado y desarrollado de manera independiente. Para efectos de la imposición de la pena, lo que realiza el Ministerio Público al final de la investigación y lo ratifica así en el momento del requerimiento escrito, es que lo consigna como un agravante. Sin perjuicio de que sea considerado como un agravante, esa nomenclatura no lo exime al Ministerio Público de la necesidad de demostrar si se cumplen o no con estos elementos. Si no se entendiera de esa manera, doctor, lo que sucedería es que bastaría con hablar de un delito de colusión, de un delito de robo, de un delito de estafa y únicamente colocarle con la agravante de organización criminal, y la Fiscalía estaría eximida de tener que demostrar si en ese tipo base que está imputando concurren o no esos presupuestos. Puede perfectamente continuarse a las siguientes etapas del proceso, podemos pasar al juicio oral con una imputación por lavado de activos que no necesariamente tenga que estar agravada bajo esa figura. Bien. El código... Entendido, doctor, pero, y disculpe que le corto, ya entendimos su posición, pero la pregunta va más por otro lado, ¿no? Usted ha indicado, ustedes han atacado solamente el tema del hecho que ha sido imputado por el Ministerio Público como organización criminal y que luego ha sido subsumido como un agravante. Y la pregunta es, si escribía excepción, se puede excluir un agravante, porque los argumentos que usted me está proponiendo el día de hoy son argumentos de deficiente imputación, ¿no? Entonces, deficiente encuadre, ¿no? Y eso tiene otro procedimiento, ¿no? Es el control formal. En el control formal se ve si la imputación es correcta o no correcta, necesaria o no necesaria, y ahí ve si cumple o no cumple con los requisitos de la imputación. Acá estamos viendo la posibilidad de concluir, ¿no? El proceso de una excepción en el cual establezca que los hechos en materia de imputación, no un hecho, sino todos los hechos en materia de imputación, subsumidos en un tipo penal, no constituye delito. Claro, la respuesta desde nuestra posición es que lo que se atacan son los hechos. Entonces, cada hecho tiene un desarrollo distinto. En este caso, hay un hecho de organización criminal independiente, que es el hecho 1. A nosotros ni el código ni ninguna norma nos impide poder plantear un medio de defensa técnico, y hay otros 6 hechos por lavado activo que incluso en el camino se retiraron 2,
únicamente quedan ahora 4, porque hubieron 2 que se han retirado y se ha abierto una carpeta distinta, que tienen especificaciones que no son las mismas. Y cuál sería, sí, lo entendemos, entonces, ¿cuál sería la solución que tenemos que dar a su situación? ¿Cómo sería la fórmula que tenemos que tener en la sala para resolver su impugnación? Bueno, resolver los extremos de la resolución 42 expedida por el juez de primera instancia, que es la que nosotros estamos impugnando. El juez ha resuelto así de manera independiente y ha resuelto los argumentos de una excepción únicamente de organización criminal. Como le mencioné al inicio, está pendiente aún que nos responda la de lavado de activos en su oportunidad. Si no nos da la razón, también impugnaremos y seguramente vendremos a discutir eso. En este momento yo no puedo entrar a discutir específicamente si hay o no una tipificación correcta de un acto de conversión, transferencia, ocultamiento, porque no es lo que he planteado. Por eso le digo, ¿cuál sería la solución a la sala? Si declaramos fundada su apelación, ¿cuál sería la consecuencia de declarar fundada su apelación? Retirar la agravante de organización criminal. Ya, bien. A ver, Ministerio Público, sobre las respuestas dadas. Sí, señor director de debates, justamente como, bueno, viendo lo que ha señalado la defensa, ¿no? Debemos señalar que este elemento de organización criminal es un elemento transversal, incluso se indica eso en la acusación, que circunscribe todos los delitos de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos que se ha acusado es un lavado de activos en forma agravada. Ahora, señala la defensa, pero debe explicarse los elementos de organización criminal y se han explicado conforme está detallado en las páginas que se indican. Entonces, sí se ha cumplido con estos requisitos. Y en cuanto a su última pregunta, señor director de debates, bueno, no hemos encontrado respuesta porque en efecto, y ¿cómo podría decir? Declara típica la conducta, en caso no que se compartiera los criterios que esboza la defensa sobre el tema de la organización criminal, atípica la conducta, pero no puede porque todavía está subsistente el tipo base, ¿no? Entonces, es distinto a la estrategia que ha utilizado, por ejemplo, la agencia Gloria Pisic, que ha formulado una excepción de procedencia de acción contra el delito en sí, que es el lavado de activos de forma agravada. Entonces, su respuesta puede ser o bien es típica o bien es atípica. Pero esto no puede ocurrir aquí, ¿no? Dada la forma en que se ha presentado y deducido, ¿no? Constituye una especie de imposible jurídico, porque si declara por decir atípica, pero y si la conducta de lavado en sí, la transferencia, el ocultamiento es típica, ¿cómo quedaría? Y finalmente, ¿cómo así llegaron a sobreseer, que es una etapa distinta a las excepciones, cómo llegaron a sobrar al señor Bernaola? ¿Cuál sería la causal de sobreseimiento, ¿no? Y no se ha todavía resuelto el tema de la excepción de lavado de activos. Allí sí tenemos que indicar, porque como hemos tenido que revisar las audiencias de primera instancia, en las audiencias no ha sido, digamos, muy secuencial, no es que se haya terminado todas las excepciones en procedencia de acción de todos y luego todos los sobreseimientos, ¿no? Había discusiones algunos días de excepción, luego decía, bueno, entonces se quiere excusar su sobreseimiento, luego se volvía a la excepción. Entonces, así ha sido un poco, se ha llevado a la etapa intermedia, ¿no? Entonces, entiendo que algunos casos el señor magistrado los ha resuelto casi inmediatamente y en otros casos los ha resuelto, digamos, con posterioridad. En el caso del señor Bernaola, no había resuelto aún la excepción de procedencia de acción y por eso es que declara finalmente sustracción de la materia, ¿no? ¿Y cuál es la causal de sobreseimiento que se aplicó en ese momento por el juez de investigación preparatoria? Por falta de elementos de convicción suficientes, ¿no? Entonces, no se pronunció por el tema de la tipicidad, solamente por el elemento de convicción. Se fue por la 344.2, inciso D. Pero declaró carente de efecto por persona de materia, eso es lo que dijo el señor. Pues, una defensa se indica de que lo que ha hecho el juez es mezclar instituciones y ahora también, ¿no? Aparentemente, hacer la etapa intermedia, sin resolver las excepciones, pronunciarse sobre un sobreseimiento, ¿no? Ahora, si ese sobreseimiento lo vamos a ver cuando se apele la sentencia, si es que hay sentencia encima. Entonces, estamos un poco enredados ahora con toda esta situación. Sí, doctor Mirolo. Sí, para ratificar únicamente este último extremo, doctor, efectivamente, por ausencia de elementos de convicción, es que el juez de primera instancia declaró fundada el sobreseimiento.
puntualmente lo que ha señalado, no le desarrollo todos los argumentos, pero el concepto fue que la imputación del Ministerio Público estaba desarrollada sobre la base que los montos que recibió el señor Bernaola eran para cubrir sus honorarios como trabajador, como chofer y como asistente administrativo. Es decir, que esa imputación del Ministerio Público sobre la base de su relato estaba determinada que los montos que recibió el señor Bernaola en los hechos que permanecen en la acusación, porque como le digo, se han retirado 2 hechos, sirvieron para pagarle su sueldo. Lo que concluye el juez es que sería un absurdo que se lave activos con la percepción del sueldo de un trabajador, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ese también es tema de tipicidad, como usted está indicando, ¿no? No de su vencimiento. Pero ya, bueno, revisaremos en su momento. ¿Alguna pregunta adicional, doctor Mosqueira? Sí, algunas preguntas. Al Ministerio Público, no, a la defensa primero, en cuanto al señor Pedro Pablo Kuczynski. No me ha quedado claro, ¿con qué ley para la defensa se debe resolver el incidente? ¿Con la ley 32.108, entiendo? ¿La de agosto del año 2024? Con esa, doctor, que establece las modificaciones y también teniendo en cuenta la conformación anterior, porque así ha sido desarrollada. Lo que ha sucedido es que el juez estableció antes de la audiencia que iba a tomar en cuenta los lineamientos de la ley 32.108 y eso fue expresado así en todas las partes, por eso es que los hemos tomado en cuenta y los hemos incorporado a nuestra oralización. Claramente no estaba en el momento que planteamos la excepción por escrito. O sea, no con la ley vigente, la 32.138, sino No, con la 32.108. Sí, correcto. Bien, entiendo que la imputación es por lavado de activos como integrante de organización criminal. ¿Esa es la única agravante que, según la imputación, la calificación jurídica? Sí, es lavado de activos agravado por integrar una organización criminal. Correcto. Y ya, ahora al Ministerio Público, o sea, entiendo yo que el tipo penal subsidiario es el 317, ¿no? Y como sostiene la defensa, se tiene que probar primero la existencia de la organización para luego imputar como agravante integrante de organización. Lo que le quería preguntar es, ¿esta organización criminal tiene como delitos fines el lavado de activos solamente? Señor magistrado, conforme hice referencia en la primera intervención, lo que habría cometido la organización criminal han sido diversos delitos contra la administración pública, pero estos no están siendo de investigación en este caso, porque cada proyecto, ¿no?, donde hay delitos de colusión, cohecho, tráfico, están viéndose en casos separados con otros fiscales. Sin embargo, lo que sí, estos casos habrían generado ganancias ilícitas, claro, y eso sí se está viendo en este caso. Es así, más o menos la eso es lo que voy. Usted ha referido en efecto que hay otros procesos por actos de corrupción. En esos procesos por actos de corrupción, ¿también se está imputando como integrante de organización criminal o el agravante como organización criminal o no? Algunos casos, por ejemplo, en Trasvase Olmos, que lo que tengo conocimiento, porque son varios, ¿no? Tengo conocimiento de algunos. En Trasvase Olmos, por ejemplo, sí se imputa organización criminal, ¿no? Ahora, en otros, pero organización criminal vinculándola con esta organización criminal. O sea, quiere decir que existe una imputación por organización criminal, ¿no? Y por eso es que ellos también consideran. No hay una doble valoración por los mismos hechos, es decir, acá se le está agravando la pena como integrante de organización criminal, pero nos está diciendo que la organización también se dedicaba a actos de corrupción, y hay otros procesos donde se está imputando organización criminal nuevamente y se está solicitando pena como organización criminal. No, señor magistrado, porque lo que se hace referencia es a la organización criminal que está siendo investigada en este caso. O sea, se le tiene que mencionar, porque todos han sido... Pero, o sea, esa mención implica un agravante, ¿no? La imposición de un agravante. A eso voy. O sea, o para el Ministerio Público estuvo en 2 organizaciones criminales. Una que se dedicaba a actos de corrupción y luego otra, el lavado de activos del producto de esos actos de corrupción. No, señor magistrado, no es que haya una especie de doble incriminación, no, en los hechos se menciona a la organización criminal que está siendo objeto de investigación aquí. Es que necesariamente se le tiene que mencionar para poder señalar de que es de una forma agravada. Claro, es que a lo que voy es que no solo es una mención, ¿no?, sino que repercute en la pena, a eso me refiero. Ya. Ahora,
entiendo yo, por lo que he escuchado en audiencia, que en este caso hay un hecho 1, por el cual se imputa organización, y un hecho 4, que son precisamente los actos de lavado, ¿no? La pregunta que le hago, ¿son los mismos hechos o son hechos distintos? No le estoy escuchando. Creo que no me han escuchado a mí. ¿Entiende? Repito mi pregunta, doctora. Por favor. Sí, le pregunto si en la imputación fáctica el hecho 1 es distinto al hecho 4. Sí, señor magistrado, conforme hemos referido, son del hecho 1 al 7 y se excluyeron, si mal no recuerdo, No, solamente eso. se formularon el 3 y el 5. Y en cuanto al hecho 1, en la acusación se puso a la organización criminal, pero en sí es como una especie de transversalización porque todos son lavado de activos en forma grabada. Y se hizo justamente porque lo que se necesitaba era, como bien dice la defensa, señalar por qué existiría esta agravante. En ese sentido se fue. Claro. O sea, el Ministerio Público encuentra una imputación transversal por la organización. Así es, ha sido, señor magistrado, ¿no? Y el hecho 4 es un hecho de lavado. O sea, ¿qué tipo de concurso operaría entre la organización y el delito fin? Lo que pasa Si es un hecho transversal, no son hechos distintos. Es que es una forma agravada. Entonces no podría yo aplicar, ahí sería lo que llaman el principio de consunción, ¿no? Porque esta forma parte del TIC, de la forma agravada. Pero como han construido la imputación fáctica son dos hechos distintos, ¿no? Un hecho 1 y un hecho 2, que entiendo que la base fáctica, el suceso histórico es distinto. No sé si me dejo entender. Sí, señor magistrado, pero tiene que, mejor dicho, lo que sucede es de que como hecho se tiene que construir de manera separada. Sin embargo, ya al momento de la pena, y eso ya se analizará en su momento, ¿no? La pregunta es, ¿se puede sancionar como pena por organización criminal y luego aparte lavado de activos en forma agravada, ¿no? Ese ya es la discusión que se desarrollará en la etapa intermedia. Sin embargo, como construcción, necesariamente tendría que escribirse o redactarse así de esta manera en la acusación, para que luego ya el otro argumento se pueda, ¿no? Se pueda discutir en el debate correspondiente. Correcto. ¿Algo que decir sobre las preguntas y respuestas, la defensa? ¿Doctor Midolo? Para darle un alcance sobre la base de su interrogante de cuántas organizaciones criminales le imputan a Pedro Pablo Kuczynski. Al señor Pedro Pablo Kuczynski le imputan una múltiple participación en organizaciones criminales, en algunas como líder y en otras integrantes. Algunos ejemplos. Aportes de campaña del año 2011 es líder de una organización criminal. Aportes de campaña del año 2016 es líder de otra organización criminal. En el caso Olmos, integrante de una organización criminal. En IRSA Sur, líder de organización criminal. En IRSA Norte, líder de organización criminal. Y así podemos seguir. Entonces, no es verdad que es una sola organización criminal que se dedica a cometer varios delitos. Ahora, hay una particularidad, sí, en este caso respecto de sus coacusados. La señora Kissig-Wagner, hasta donde tengo conocimiento, o en todo caso el doctor Ubas podrá aclarar, está como integrante de una organización criminal únicamente en este caso. El señor Bernaola, si se lo puedo decir con conocimiento de causa, está como integrante solamente en este caso. Y el señor Sepúlveda sí es integrante también de organización criminal en otros casos. Entonces, ese es el panorama y es así como lo plantea la fiscalía. Bien. En cuanto a la otra imputación, a la señora Kissig, sí quería hacer algunas preguntas a la defensa. Usted ha señalado, doctor Ugas, que en efecto la secretaria administra bienes ajenos, pero resulta que la cuenta mancomunada es también de ella, es propiedad de ella, o sea, ella tiene los mismos derechos y obligaciones respecto de los otros titulares de la cuenta. ¿No hay una falta de coherencia en ese relato? No, doctor Mosqueira, porque precisamente la cuenta mancomunada en este caso es una herramienta para que ella pueda cumplir con su función. No hay un solo elemento que indique que esa cuenta, ella actúa como propietaria de los fondos. Es más, cuando se han hecho las averiguaciones del caso y está la propia declaración de Kuczynski, los documentos que acreditan esa relación, en todos los casos ella actuó por instrucción. Es más, doctor, hay liquidaciones mensuales que la señora Kissig hacía dólar por dólar a dónde iba ese dinero. Si ella estuviera actuando como copropietaria de los fondos que llegan ahí, no tendría que rendir cuentas a nadie. Fue una herramienta de trabajo atendiendo a que su jefe residía en el extranjero
y ella ejecutaba las instrucciones. Lo referido. Y ya, la siguiente pregunta que le hago es que, como usted lo ha referido y también lo ha ratificado el Ministerio Público, para el Ministerio Público hay un pleno conocimiento del instituto, ¿no? Pero para la defensa, en cambio, hay un desconocimiento total de dónde provenían los fondos, ¿no? Y como usted sabe, para una excepción de improcedencia de acción, o sea, se parte de la imputación tal cual como está descrita por el Ministerio Público, para recién analizar si es que cabe la excepción, ¿no? Entonces, esta diferencia en el relato fáctico no es un óbice para una excepción de improcedencia de acción. No, doctor, y existe jurisprudencia en ese sentido, que tiene que haber un mínimo criterio de razonabilidad en la teoría del caso. Acabamos de escuchar la lectura en la que dice tenía pleno conocimiento de Irsa Sur, etcétera, y no existe un solo elemento previo a la imputación que abone en ese sentido. Si no, imagínense, la fiscalía podría imputarle a cualquiera que es un violador por el solo hecho que lo dice. Y entonces no puede haber la posibilidad de eximirse del hecho típico porque simplemente está en el texto. Eso ya ha sido discutido ampliamente también en la doctrina. Tiene que haber un mínimo de razonabilidad que soporte la afirmación típica para ver si es que los hechos que esa persona se le están imputando se subsumen en esa norma. Bien, creo que no tengo más preguntas. Una pregunta adicional, perdón, a la defensa del señor Bernal Añuflo. Con sinceridad, no he entendido cuál es la situación actual del señor Bernal Añuflo. Lo último que he entendido es que ya se ha sobreseído por el causal del 334.2 literal D, ¿no es cierto? Entonces no entiendo por qué continúa con esta excepción. No sé si me podría dar luces, doctor Midor. Bueno, porque la resolución o la decisión del señor juez de primera instancia respecto al sobreseimiento es impugnada, doctor. Entonces yo no puedo... Impugnada por... La fiscalía ha impugnado, ¿no? Correcto. Ahora sí me queda claro. Eso es todo, doctor Enríquez. No tengo más preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Mosquera. Doctor Javier, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ya no, doctor. Tenía unas inquietudes, pero ya fueron disipadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Entonces, de esta forma hemos concluido con la audiencia. La sala pasa a deliberar y la resolución se emitirá en el plazo correspondiente y notificará en sus casillas electrónicas. Hemos concluido la audiencia por el día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.